Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAP Radio. Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogos Ciudadanos, programa del Departamento de Estudios Sociohumanísticos. En el programa anterior, hace 15 días ya, estuvimos trabajando la primera parte de un tema actual como propósito, antiguo como característica, porque personas con alguna condición especial ha habido desde siempre. El problema ha sido la forma como han sido considerados y la manera como han sido tratados. Solo hasta cuando empezamos a conocer el cerebro humano de verdad y en serio, cuando empezamos a conocer las diferentes cuestiones psíquicas, mentales, etcétera, de las personas humanas, de los seres humanos, conductuales, etcétera, empezamos a caer en cuenta que los niños que sufrían alguna condición especial, creo que me equivoqué al decir sufrían, que vivían, aquí en mi invitada ya me hizo caras, que viven una condición especial, requieren a su vez un trato especial. Por esa razón, aquí en este programa trajimos a la experta que tenemos aquí en la UNAP, a la profesora Dina Luz Díaz Tarazona, quien es psicóloga, experta en desarrollo del pensamiento, en neuropsicología y magíster en educación inclusiva. ¿Quién mejor para hablar de este tema? Y estuvimos conversando del sentido contextual de la educación inclusiva, del significado, de los diferentes tipos de situaciones que se presentan allí, y nos quedó el programa en una pregunta. ¿Se acuerda, Dina? Claro que me acuerdo. Y muchas gracias por venir nuevamente y muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por poder compartir con nosotros este tema tan importante y tan interesante que es la educación inclusiva. Hay terminologías que, como hemos hablado y lo hablamos en la clase pasada, bueno, en el podcast pasado, fue sobre la importancia de irnos actualizando, conociendo, porque incluso pues los documentos del MEN, del Ministerio de Educación, habla sobre necesidades educativas especiales, ¿sí? Sin embargo, desde el 2017 se estableció que esta terminología ya no se usa. Nosotros ahora hablamos de ajustes razonables, hablamos del plan individual de ajustes razonables, hablamos de DUA. Entonces, la importancia también de lo que hablábamos la vez pasada, no se habla de que ellos son especiales o que el niño es especial, sino que todos somos especiales, ¿cierto? Todos somos increíbles, personas increíbles. Sin embargo, ellos requieren un ajuste razonable, ¿sí? Aquí partió una pregunta grande la semana pasada que tú me hacías y me decías, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y una discapacidad? Era la diferencia entre una discapacidad, un trastorno y una capacidad excepcional. Exacto, y una capacidad excepcional. Esa es la previa, profesora. ¿Está la previa para los chicos? Excelente. Bueno, lo primero es que existen capacidades y talentos excepcionales, ¿sí? Que muchas veces no se trata en los colegios, no se trata en muchos entornos educativos, porque se olvida también y se deja de lado la importancia de fortalecer el acompañamiento a estos estudiantes. Entonces, una capacidad o un talento excepcional es aquel estudiante que resalta por encima de cualquier otro compañero en algo en específico. Por ejemplo, una característica, una capacidad excepcional puede ser específicamente que el chico es increíble en matemáticas. Entonces la persona es específicamente fuerte, su fuerte es matemáticas, tiene una habilidad increíble, pareciese que el estudiante, por ejemplo, está en 6º grado, pero tiene habilidades como de 7º, 9º, o 10º, o 11 incluso. Entonces hay que potencializar esta habilidad, ¿sí? También están los talentos, que los talentos hacen referencia a esos estudiantes que no solamente tienen una habilidad en un área, sino en diversas áreas. Entonces esa habilidad que tiene el estudiante permite que el estudiante pueda desarrollar habilidades en otras áreas. Bueno, no estamos aquí tomando una foto. Me obligaron a hacer la pausa. Entonces, surge algo supremamente importante aquí, y es
que muchos estudiantes cuentan con talentos y capacidades excepcionales. Por ejemplo, aquel estudiante emprendedor que tiene ese talento innato en ventas, tiene su emprendimiento en manillas, postres, o ese estudiante youtuber que muchas veces se deja de lado o en algunas academias lo desprestigian porque dicen, no, solo sube videos y ya. No, pero ¿qué habilidades tiene? ¿No? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántas personas logra impactar? Eso que hace porque le gusta a esa población que tiene. Entonces, muchas veces hay estudiantes que necesitan viajar a otros países, a otras ciudades, a brindar talleres sobre lo que están haciendo o a vender sus productos, o esos estudiantes deportistas que tienen un talento, una capacidad excepcional, un talento excepcional en deportes, específicamente van a otros países a representar a Colombia y resulta que el profesor de educación física les pone 0. ¿Por qué les pone 0? Porque 2 semanas no estuvo en Colombia y como no estuvo en Colombia no presentó el parcial, no presentó el escrito, no presentó la cartilla, un trabajo que dejó por escrito, y como él no estaba, entonces se atrasó, entonces tiene 0, pero tiene medalla o ganó el partido, ¿sí? O ganó medallas por ser el segundo o primer lugar o tercer lugar, o solo por ir, porque no cualquier persona viaja a otro país a representar a Colombia. Entonces ahí es donde viene la importancia de hacer ese ajuste razonable. ¿Qué diferencia tienen estas personas con capacidades y talentos excepcionales? Bueno, hay capacidades y talentos excepcionales en áreas diferentes, en emprendimiento, en matemáticas, en deporte, ¿sí? No podemos encerrarnos solo en un área, o sea, hay habilidades y capacidades excepcionales en muchas áreas. ¿Qué es importante aquí? Diferenciar que a pesar de no tener una discapacidad, una limitación, un trastorno, no quiere decir que no requieren un ajuste razonable. Ese estudiante que viaja a otro país requiere un ajuste razonable en el sentido de que no le tenga que adelantarse 2 semanas cuadernos. ¿Cómo lo va a lograr? Es casi literalmente es castigarlo, ¿no? Sí, es castigarlo. Como como tiene que algo excepcional, venga, lo castigamos. Entonces, porque usted se va a otro país a representar a Colombia, entonces aparte tiene que hacer esto, ¿sí? No, ¿dónde está el premio? ¿Dónde está el refuerzo positivo? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está saltar esa capacidad que tiene? Entonces es hacer ese ajuste razonable que permita, venga, de 20 páginas o de todos los cuadernos, no necesito que pase todo al pie de la letra. Mira, este fue el tema específico, tome, cumpla con esto, ¿sí? Ahora, la diferencia de esto con un trastorno es que los chicos de... Perdón, pero sí. que el tema es muy interesante porque Dime. es que a través de la historia los niños y niñas con capacidades excepcionales generalmente tendían a normalizarlo, ¿no? Que para un profesor es más sencillo trabajar con lo que llamamos, entre comillas, normal que con capacidades excepcionales. Ahora hablamos del otro extremo, pero capacidades excepcionales, entonces usted es deportista consagrado, es artista, y sobre todo que ya no nos estamos limitando, qué bueno lo que me acaba de decir Dina, porque no nos estamos limitando a que capacidades excepcionales porque es el mejor en matemáticas, también está el deporte, el emprendimiento, el arte, la capacidad comercial, la capacidad artística, que también hacen de una persona un ser humano con algo excepcional que requiere un ajuste especial. Exacto, el liderazgo, esos estudiantes que usted ve que se paran y son representantes del colegio, que tienen la habilidad de expresarse, de comentar, de hablar de lo que las normas, leyes que quieren establecer dentro de un entorno educativo. Bueno, ¿qué hace ese estudiante? No cualquier estudiante se para a hablarle a 500, a 300, a 200 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el miedo, la angustia, no me van a juzgar. Entonces esa madurez, esa habilidad, eso es lo que tenemos que identificar. Y el manejo del derecho a equivocarse, porque la persona con habilidades especiales puede equivocarse fácilmente. Ahí viene el punto, que una persona con capacidades y talentos excepcionales no quiere decir que no pierdan una materia. Exactamente, ¿sí? que no se equivoquen. Exacto, no, un estudiante con un talento y capacidad excepcional puede ser el mejor en matemáticas, pero pierde español, la educación física, no le gusta el inglés, no sé, es que va a hacer, que va a tener un coeficiente intelectual alto, ese no sabe, de la queja de los profes, ¿no? Y ahí viene el error grave, y es que un estudiante que tenga una capacidad, un talento excepcional, no quiere decir que no tenga, tiene que tener un coeficiente alto, no, tráigame el certificado. No, eso no es un certificado, es que es visual, es algo que se puede observar. Es una actitud de vida. Exacto, es algo yo puedo observar que tiene una habilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la habilidad surge, o el talento excepcional y la capacidad excepcional surge cuando ese estudiante hace algo que no hace cualquiera que está en su entorno. Ahí viene el talento y la capacidad excepcional. Para darte paso al otro concepto, me estaba acordando de un alumno del colegio donde yo trabajé en Bogotá hace muchos años.
Era un casposo que se la pasaba toda hora metido a escondidas en la capilla tocando un órgano viejo, un armonio que llamaban antes, sí. de esos de pedal de aire. Sí. Y qué cosa tan bárbara, ese chino si era indisciplinado, a toda hora ya metido, a toda hora regañándolo. Hoy en día ese chino es pianista en la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Increíble. ¿Quién iba a creer? ¿Qué tenía él? Estaba pidiendo a gritos, entiéndanme que tengo algo especial y que debo desarrollarlo de otra manera. Exacto. Bueno, Dina. Y ahí viene el punto. Por ejemplo, un niño en otro país, no sé si vieron la noticia, él se la pasaba dibujando, coloreando las paredes, coloreando, los cuadernos. La profe explicaba y él solo coloreaba. Entonces, la profe se quejó, no, mire, es que él no hace nada, solo la pasa coloreando. La noticia se volvió un auge en redes sociales. ¿Por qué? Porque el niño coloreaba todo el tiempo, las paredes, los cuadernos, le encantaba estar todo el tiempo dibujando y lo contrató una marca muy reconocida deportiva. Y ahora ese niño trabaja para esa marca. Un niño que tiene alrededor de entre 9 a 11 años. Entonces, muchas veces estamos tan cerrados al que todo tiene que funcionar como yo creo, como me han enseñado a mí o como yo considero que se debe enseñar, que olvidamos cómo potencializar esas habilidades, cómo permitir que esos niños o esas niñas o esos adolescentes o esos jóvenes, en el caso de estudiantes universitarios, puedan fortalecer esas habilidades. Si el estudiante no cuenta con la capacidad de poder hacer algo, pero que sí puede hacer, ¿cómo puedo potencializar eso que sí puede hacer? Bueno, y sigamos adelante, Dina. Sobre esto podríamos hacer un programa completo, porque de estas cuestiones hay muchísimos ejemplos, muchísimos maltratos en la educación. Sí. Y entonces una discapacidad exactamente en qué consiste. Bueno, entonces les voy a leer específicamente, me atrevo a leer para que lo tengan claro, y es una condición que limita la participación debido a la interacción entre las personas y las barreras del entorno. ¿Qué quiere decir? Es esa limitación para que las personas puedan desarrollar una vida autónoma continuamente en su diario vivir. Entonces, esa limitación que no permite que la persona pueda tener accesibilidad, permanencia y pueda estar constantemente teniendo el derecho de poder tener fácilmente cruzar la calle, ¿sí? Entonces, para todos es fácil cruzar la calle, pero para esas personas que de pronto tienen baja visión o discapacidad visual, no es fácil. ¿Por qué? Porque no saben si el semáforo está en rojo, si está en verde, ¿cierto? Si está en amarillo. Entonces, ¿qué sucede ahí? La discapacidad hace referencia a esas limitaciones para poder tener una participación y autonomía. Y esas barreras son del entorno. Entonces ahí es donde aclaramos lo que hablábamos la vez pasada. La discapacidad no es un cliché, no es una etiqueta que dice que no puede hacer la persona. No, dice qué barreras hay en el entorno que no le permite hacer muchas cosas a esa persona. Y cuando cambiamos ese lenguaje entendemos la diferencia grande y abismal, que el problema no es la condición, el problema no es lo que la persona le dieron en un diagnóstico, sino es que el entorno y los entornos no están diseñados para que tenga accesibilidad, ¿cierto? Ahora, sabemos que existen diversas discapacidades, como por ejemplo la discapacidad visual, discapacidad intelectual, la discapacidad física, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué nosotros olvidamos todos esos criterios muchas veces y creemos que la discapacidad necesariamente se ve? ¿Qué surge, por ejemplo, el TEA? ¿Sí? El trastorno del espectro autista. Y aunque comienza con trastorno, y muchas personas no saben que el TEA es una discapacidad psicosocial, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta esa participación. Ahí surge una incógnita gigante muchas veces y es, pero si yo no veo que él tenga una discapacidad, es que yo lo veo normal, ¿sí? Y empiezas con esas palabras que son segregadoras, como por ejemplo, yo lo veo normal, ¿sí? Para mí es normal. Bueno, pero ¿cómo así que normal? Lo que pasa, ¿sí?, con ciertas enfermedades como la depresión, como no se notan con una herida, con algo no estoy físico, como no me vieron que estoy sangrando, no notaron que estaba muriendo. Sí, exacto. Como no vieron sangre, una frase de los jóvenes hoy en día, no vieron sangre, entonces como no tiene un pie más chiquito que el otro o algo así notorio. Exacto, estaba desangrándome. Muy bien. Y ahí surge entonces la empatía que debemos tener nosotros a la hora de identificar
características o criterios que pueden tener las personas que tienen una discapacidad o esta condición en Puede ser más específico. discapacitado el entorno que la persona. Sí, aunque ya no se dice discapacitado, profe, acuerda Pero que el ya entorno sí puede ser discapacitado. sí puede tener una discapacidad. Si el entorno tiene una discapacidad gigante, las barreras, una barrera, los preconceptos, exacto, el lenguaje ofensivo. Sí, por ejemplo, que llegase a una persona a Colombia y acostumbrada, digamos, hay otros países donde hay adaptaciones increíbles, donde son muy inclusivos frente a la población con discapacidad visual, por ejemplo. Entonces llega aquí, ¿cómo va a cruzar un semáforo? Si ni siquiera hay altavoces como para identificar qué colores hay, ¿sí? ¿Cómo identificar tocándolo una persona que tiene discapacidad visual? Los semáforos no funcionan ni los colores menos. Ay, no. Sí, o sea, entonces Sí. aquí surgen las barreras más grandes que podamos nosotros percibir, y es cuando nos enfrentamos a ellas. Cuando nos enfrentamos a ellas notamos que realmente el problema no es la persona. De la persona, es el medio. Es el medio, es el Y ya entorno. no decimos discapacitados, sino capacidades Persona diversas. Exacto, o persona con discapacidad. ¿Sí? O persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque pues sí o sí Por no respeto podemos a la evitar, dignidad. sí, que tiene una discapacidad, pero hay cosas que no es necesario decir. Yo no puedo decir, es que el grupo PIAR, el grupo de inclusión. No, ¿sí? no. No se habla de un No. grupo de inclusión, no se habla de estudiantes de inclusión, se habla de estudiantes que requieren ajustes razonables. No, es que tengo hay un grupo de estudiantes que requieren un ajuste razonable. Y ¿sí? finalmente, Dina, entre discapacidad y trastorno, Y ahora viene esto que los traje súper escrito para que por favor no se les olvide jamás, y es eso es una el tarea bien trastorno hecha. es una alteración del funcionamiento físico, mental o el neurodesarrollo. Entonces, esto ya no se trata solamente de una barrera que puede surgir del entorno, sino es esa alteración. Entonces, ¿dónde surgen esas alteraciones? Por ejemplo, en la parte neurológica o del neurodesarrollo. En el lóbulo prefrontal, para nosotros, cuando vamos creciendo, se va desarrollando poco a poco, digamos, el control de impulsos en ciertas edades ya se ha desarrollado, y entonces tenemos ciertas capacidades de decir, quisiera quitarle el lápiz a mi compañero y golpearlo, ¿sí? Porque no me lo quiso prestar, ¿sí? Entonces ese control de impulsos empieza a decir, oye, eso no está bien, no es correcto, porque recuerda que mamá, papá nos dijeron que no debemos golpear a otras personas, ¿sí? Pero para un niño que tiene TDAH, trastorno de hiperactividad, ¿cierto? Ese trastorno de atención con hiperactividad, perdón. Entonces el niño no tiene desarrollada esa capacidad aún del control de impulsos, porque su lóbulo prefrontal no se ha desarrollado de la forma correcta o adecuada a la edad que tiene. Entonces el niño sí va y golpea, empuja, porque primero reacciona y después me van a castigar. Me van a pegar otra vez, me van a castigar otra vez, me van a decir esta otra vez, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que el trastorno es esa alteración que no permite que tenga ese, digamos, acorde, relación de pensamiento, acción, lo que yo voy a hacer, pienso antes de actuar, sino simplemente surgen esos comportamientos alterados, por ejemplo, en el TDAH, ahí es donde nosotros identificamos, ok, no se trata de que la barrera, solamente que hay una barrera, una limitación en el entorno, sino que hay una alteración que no le permite a esta persona tener un desarrollo acorde a la edad o acorde a lo que sucede en un entorno educativo, por ejemplo, en un aula de clases, ¿sí? Entonces, hablemos del trastorno depresivo, ¿sí? Pero el trastorno depresivo también es una discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, pero pues, esto es un tema profundo, no quiero como confundir a nuestros oyentes, pero el hecho de que diga trastorno, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, no quiere decir que no sea una discapacidad. Entonces aquí es donde viene la profundidad del caso. El TEA no es algo que se pueda ver. Yo no puedo ver a una persona y decir, esta persona tiene como TEA, ¿no? Sí, no, tiene como autismo. No lo podemos ver. Pero los comportamientos, las acciones, el lenguaje, su forma de expresarse, ahí es donde vamos a notar las diferencias. Por ejemplo, el niño, que vemos el niño funcional en todos los aspectos, pero resulta que apenas escuchó un ruido, empezó a gritar y a tener comportamientos alterados o ecolalia, y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se pone así? No, es que ese niño es como desobediente, no, es que no le gusta hacer caso. Y resulta que no se trata que el niño esté siendo desobediente, se trata que hubo un estímulo que no le permitió al niño estar
continuamente con un comportamiento, entre comillas, adecuado. Entonces el niño se alteró por el ruido y empezó a gritar porque a nivel sensorial es algo que le genera mucha afectación. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro dos cosas. El hecho de que una persona tenga un ejemplo, no, es que él tiene un trastorno del espectro autista, no quiere decir que no hayan limitaciones en el entorno. Sí, hay muchas barreras en el entorno que no le están impidiendo tener una autonomía. Por ejemplo, el ruido que hay en el entorno, ¿cierto? Pero cuando hablamos de trastorno, por ejemplo, como el trastorno del TDAH, ¿sí? Que es, ¿se acuerda qué es el trastorno del TDAH? ¿Qué es TDAH? Hiperactividad. Excelente. Sacamos Pero no solo hiperactividad, ¿cómo se llama? TDAH, trastorno de hiperactividad y atención. Y atención, muy bien. Entonces está el hiperactiva. TDAH y el TDA, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa alteración del funcionamiento físico, mental o del neurodesarrollo tiene un enfoque principalmente, pues, clínico y de salud, y puede requerir no solamente un tratamiento psicoterapéutico, sino también clínico y también médico. Entonces hay muchos niños y niñas que requieren un medicamento para poder nivelar, digamos, esos comportamientos alterados, la impulsividad, la agresión. Y cuando hablamos de discapacidad, pues es más que todo hacia la parte también física, ¿no? Como para los dolores, para la parte poder sobrellevar una vida cotidiana sin sufrimiento, porque hay muchas personas que también tienen una discapacidad física que no solamente el entorno afecta, porque un salón de clases y una persona que tiene una discapacidad y que le afecta toda la columna no va a tolerar estar sentado muchas horas, ¿sí? Pero tampoco podemos llevar una cama al salón de clases. Entonces ahí viene el conflicto, ¿cierto? ¿Hasta qué punto llega la inclusión a un aula? ¿Hasta qué punto llega nuestra habilidad para poder implementar estrategias y ajustes razonables que sean eso, razonables? Eso fue lo que empezó a darse cuenta María Montessori en el siglo XIX. Uh-huh. Por eso era médica, por eso conocía el cerebro, lo que se podía conocer del cerebro en esa época. Se dio cuenta que ser docente no es fácil. Ser docente es una profesión que además de compleja requiere un conocimiento profundo de ciertas condiciones de cada persona. Entonces ahí aparece una diferencia que me gustaría escuchar tu comentario al respecto, porque una cosa es el análisis docente que genera un indicio, por ejemplo, que puede tener TDAH, que puede tener TDA, y otra cosa es el diagnóstico clínico que hace un psicólogo, que hace un psiquiatra, etcétera. Entonces ahí hay una cosa muy delicada y es el límite entre el proceso pedagógico hasta donde llegue el maestro y donde comienza la intervención, por ejemplo, de un psicólogo o de un psiquiatra, para que el maestro no termine haciendo aquello para lo que no está capacitado. Claro, y es que mire, hay criterios, ¿no? O sea, todos tenemos un criterio de algo, Sí. ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, es que yo soy como que tengo autismo. Algunos se empiezan a denominar así. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales se han convertido en una forma de recibir información algunas veces errada, otras veces poco a poco como media información y otras veces muy completa. Entonces, por ejemplo, las personas que una característica del autismo es la parte psicosocial, la dificultad que hay para la parte social, para socializar, para interactuar, para el juego imaginario y demás. Sin embargo, una persona que se le dificulte socializar no quiere decir que tenga autismo. Pero ¿sí? para que simplemente es tímida. Exacto, puede ser tímida y ya, ¿sí? Y no quiere decir que todas las personas que tienen autismo tengan dificultades 100% para socializar. ¿Por qué? Porque hay personas que puede que sí, pero al mismo tiempo empiezan a desarrollar ciertas habilidades, ciertas tolerancias, entonces logran estar en un entorno, pero al mismo tiempo pues con límites. Entonces, una persona, por ejemplo, que está triste, terminó con su pareja, le fue infiel, se fue a la cama, lloró y lleva 2, 3, una semana llorando, ¿cierto? Entonces no está en depresión. Entonces es el lenguaje, ¿no? Está en depresión. Pero no, porque para cumplir con un cuadro depresivo hay unas características. Para cumplir con un trastorno depresivo hay otras características que hay que identificar. Entonces, es muy importante que nosotros primero reconozcamos los criterios, pero para no hablarlo tan clínico, características que podemos observar. Si yo veo que un niño empieza a correr, salta, va para todos lados, pero al mismo tiempo no va a ningún lado, no sigue instrucciones, es agresivo, tiene dificultades para mantener la información,
se le explica un tema y se le olvida, vuelve y se le explica y lo retiene y después vuelve y se le olvida. Entonces yo no puedo decir, este niño tiene TDAH, este niño es raro, no, este niño tiene un trastorno. No, yo lo que tengo que analizar primero es el contexto. ¿Qué está pasando y qué estoy haciendo yo que está generando que el niño no tenga una atención sostenida o que no pueda tener por lo menos 10 minutos de seguimiento de instrucciones? Entonces empiezo a identificar qué está pasando en el entorno, ¿no? Entonces, listo, resulta y pasa que la ventana siempre estaba abierta y el ruido, que todo el mundo pasara, distraía al niño y pues esto generaba que el niño tuviera este malestar. Entonces cambió, ¿sí? Un ejemplo. Pero no, resulta que yo identifico, que yo hago ajustes, que yo lo acompaño, pero no pasa nada. Tengo que analizar el entorno familiar. Resulta que la mamá nunca está con él, el niño lo cuida una abuelita de 80 años, nadie le ayuda a las tareas, nadie lo acompaña, lo orienta y el niño medio responde lo que se acuerda, ¿sí? Entonces ahí ya hay una falencia familiar. Hay un vacío en el acompañamiento de este niño o esta niña. Entonces viene el acompañamiento, los compromisos del padre de familia, la madre de familia, pero igual esto no va a solucionar 100% todo, porque si eso ha pasado así durante mucho tiempo, quiere decir que no hay más opciones, ¿no? Que no tienen una forma de acompañar al niño a las tareas, pero que el padre se comprometa a buscar otra estrategia es lo que va a permitir que haya un avance. Ahora dirijámoslo hacia el punto de que suceda, no, hay acompañamiento, yo hago ajustes, aquí está pasando algo. Entonces el docente lo que tiene que hacer es hablar con el padre de familia a que le brinden un acompañamiento ya por la parte médica, por la parte de salud, donde identifiquen por qué los comportamientos y las situaciones que están presentando en el aula están generando afectación en el desarrollo y en el aprendizaje del niño. Ahí llega el límite. Exacto. Del docente. Punto. Mira, es que aquí está pasando esto, el niño no sigue instrucciones, el niño bota los lapiceros, el niño no le gusta estar sentado en el aula, se le han brindado estas y estas y estas estrategias. Sin embargo, a pesar de brindar acompañamiento, estrategias pedagógicas, el estudiante aún se le dificulta continuar con las estrategias que se le han implementado en el aula, aprender, ¿sí? Entonces requerimos un acompañamiento clínico, un acompañamiento médico para que el médico pueda identificar si es algo familiar, emocional, comportamental o algo más profundo. Yo no tengo que decir si tiene TDAH, si tiene un trastorno. Eso no es el competencia del maestro. Exacto, yo solamente digo lo que está sucediendo en el entorno educativo y la importancia de actuar desde la parte familiar y desde la parte médica. Es la diferencia entre el análisis pedagógico y el diagnóstico clínico. El maestro no hace un diagnóstico clínico, hace el análisis pedagógico que puede favorecer, el identificar, remitirlo, en fin. O identificar algo que está pasando a nivel clínico. Dina, una pregunta final. Dos cosas que hemos nombrado mucho, pero que sería muy importante que quedaran bien claras, bien precisas. ¿Qué es un plan individual de ajustes razonables y qué es el diseño universal para el aprendizaje del que se habla mucho en educación inclusiva? Bueno, cuando hablamos de plan individual de ajustes razonables, hablamos el PIAR, exacto. Sí. Es ese decreto que se estableció en el 2017 y se estableció para poder brindar un acompañamiento y formalizar un compromiso con el padre de familia, el docente, para el estudiante. Entonces, cuando hablamos de plan individual de ajustes razonables, estamos hablando específicamente de un formato que se estableció para poder decir, esta es la asignatura, español. Esta es la competencia que voy a trabajar. Ahora, identifiqué una barrera del entorno, no del niño. La evaluación pedagógica es para saber quién es el niño, qué dificultades tiene, qué no puede hacer, qué sí puede hacer. Allá se puede desahogar el maestro y la familia contando lo que no puede hacer. Pero el PIAR se enfoca en qué sí puede hacer el niño, pero qué está generando esa limitación para que lo logre. Entonces viene la barrera. ¿Qué barreras hay? Una barrera metodológica. La metodología implementada en el aula no es acorde a los procesos de aprendizaje del niño. Y aparte, después viene el ajuste razonable. ¿Qué ajustes se van a implementar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, yo voy a contar, la metodología no es acorde. ¿Cómo elimino esa barrera? ¿Qué es la metodología? Pues voy a implementar un ajuste razonable. ¿Qué es un ajuste razonable? Ajustar la guía, ajustar las actividades académicas para que el niño pueda participar.
Entonces, si el niño tiene una discapacidad física y la barrera es arquitectónica y adicional a eso la metodología, porque en educación física tienen que jugar fútbol, correr de un lado al otro, entonces yo tengo que decir, bueno, se implementará un ajuste razonable para poder favorecer la participación del estudiante. ¿Cómo? Entonces, partiendo del DBA o la competencia de la asignatura, lo que se hace es que el estudiante pueda participar y eliminamos esa barrera. ¿Cómo puede un niño con discapacidad física participar en un partido de fútbol? Y ahí es donde viene la estrategia, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Y cómo hacemos para que logre los derechos básicos de aprendizaje? Exacto, y que cumpla con esos derechos. Entonces, bueno, la metodología mía era que los niños corrieran de un lado al otro con el balón, ¿sí? Ahora, él puede jugar también. ¿Cómo puede jugar? Vamos a hacer un ejercicio donde todos sus compañeros lo incluyan. ¿Y cómo lo van a incluir? Y ahí viene un juego participativo. Entonces, yo recuerdo que esto lo implementamos en una clase, les voy a dar un ejemplo hipotético, y es que este niño que tenía esta discapacidad física, nos inventó él mismo un juego de fútbol para que él participara. Y entonces todos en sillas del colegio se sentaron, pero sin moverlas, y él era el único que podía moverse de un lado al otro, pero la pelota era la que giraba hacia todos lados y él era el encargado de hacer el gol. Pero los otros compañeros desde sus sillas eran los encargados de evitar que él hiciera ese gol. Y es mucho más integral, perdóname que interrumpa, porque es mucho más integral, porque no es solamente el ajuste al niño o niña que tenga la situación, sino a todo el curso que a su vez está logrando enfatizar o potenciar competencias de solidaridad, empatía, de respeto, etcétera. Exacto, entonces ¿cómo lo hacíamos? Entonces dividíamos el grupo en dos y un grupo jugaba esta estrategia de fútbol y el otro grupo jugaba el fútbol cumpliendo con todos los criterios del fútbol como tal. Y después nos dividíamos y el otro grupo rotaba. Después implementamos otra actividad donde el niño se convertía entonces en el árbitro o el que tapaba. Pero entonces al otro arquero, a él se le dejaba normal al otro arquero, pero a él se le tapaba un poquito más para que pudiese correr de un lado al otro mover la silla de un lado al otro con el PIAR es un concepto facilidad. Colombiano. El PIAR es un concepto que se maneja a nivel, aquí en Colombia, pero el ajuste razonable sí es universal. Lo que es la aplicación aquí en Colombia. Sí, señor. Y finalmente, ¿qué es el DUA? Ahora, pero ya para cerrar con el PIAR, entonces este formato es individual. ¿Por qué es individual? Porque es para el niño, para alguien en específico. Y el ajuste razonable son esos ajustes que se hacen razonables, teniendo en cuenta las limitaciones del entorno que no permiten que el niño o la niña aprenda, ¿cierto? Y el DUA, pues el DUA sí ya como tal, esa es una metodología que permite que se pueda aprender de una forma diversa. Entonces no solamente habla de qué tengo que aprender, ¿sí? Sino de qué aprendo, cómo lo aprendo y cómo expreso eso que aprendí. Entonces aquí vienen esos 3 principios. Y esos 3 principios, pero es que es un tema largo, así que si quiere los dejamos hablar para el DUA para una próxima clase o los dejamos de tarea, pero el DUA parte de 3 principios y esos 3 principios de parte de las investigaciones que se han hecho de la neurociencia es que se ha identificado que el cerebro aprende cuando le gusta, cuando le apasiona. Entonces, las emociones están relacionadas con el aprendizaje. Entonces, si un niño no quiere aprender un tema en específico, si un niño ve que ese tema es aburrido, lo estresa, le da angustia, le da miedo, le da ansiedad, ¿qué va a suceder? No va a aprender, se va a cerrar, su atención se va a focalizar en otro aspecto. Entonces, profesora Dina, le tocó volver. Sí. Porque creo que el diseño universal de aprendizaje, el plan individual de ajuste razonable, pues es una aplicación. Es universal en la parte del ajuste razonable y es colombiano en la parte de lo que el decreto propone, permite, dispone que hagan los profesores en el aula de clase. Pero el DUA es más universal y propone unas cosas relacionadas con la neurología, la psicología y un montón de ciencias que interactúan allí de forma mucho más compleja. Exacto, entonces el DUA parte de 3 principios y esos 3 principios nos enseñan básicamente a no solamente utilizar una clase
de una forma metodológica sencilla y tradicionalista, sino romper con esos paradigmas, implementar juegos, actividades y también saber y conocer al niño, a los niños, a los adultos. Siempre. Dejamos el DUA para un programa próximo, completo, sí, o como tú dices, para la próxima clase. Para la próxima clase. No, y no solo DUA, podemos hablar de un tema adicional y lo partimos del DUA y comenzamos. Yo creo que aquí con Efraín cuadramos las cosas para que nos colabore, eres buena persona y con toda seguridad que se puede. Muchas gracias, Efraín. Y además de eso, conste que tengo un récord, Efraín, he logrado tener sentada seria a Dinaluz durante media hora. Dicho por él mismo. Sí. Bueno, Dina, quedamos pendientes entonces de un próximo programa muy ilustrativo, muy interesante, muy profundo y sobre todo un tema del que poco se trata porque es una cuestión al que todos le sacamos el cuerpo. No hay nada más fácil, cómodo y perezoso que tener alumnos normales, a lo que llamamos normal entre comillas. La cuestión empieza a ser retadora y compleja cuando se enfrenta a niños que no responden a los preconceptos que uno trae como maestro o a ese concepto social de normalidad que es tan cuestionable. Dina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos entonces en otra ocasión para continuar este tema tan interesante y tan, además de eso, retador con Dinaluz Díaz Tarazona, docente de la especialización en educación inclusiva y su directora, ¿no? Coordinadora, sí. Coordinadora de la especialización, psicóloga, en fin, y experta en este tema. Que todos tengan una feliz mañana. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAB Radio.